El colectivo Historia Oral de Colombia se siente muy honrado de contar con la presencia del profesor Mauricio Archila, que ha estado acompañándonos también en diferentes momentos, en diferentes encuentros que ha realizado el colectivo, y bueno, para nosotros es muy importante que haga parte de este primer ciclo de conversaciones con el cual tenemos el objetivo de acercarnos a las discusiones metodológicas, conceptuales que giran en torno a la historia oral. Bueno, para las personas que nos acompañan y que están viendo esta transmisión, queremos contarles que el profesor Mauricio Archila es licenciado en Filosofía y Letras, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. De esa misma universidad obtuvo el título de Maestría de Economía y Recursos Humanos y es titulado también en el doctorado de Historia obtenido de la State University of New York. Desde la década de los años 90 está vinculado al Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, donde ha desarrollado diferentes investigaciones que giran especialmente en torno a toda la discusión de movimientos sociales en Colombia. Es docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, de la cual es profesor emérito. Como decíamos, sus líneas de investigación están señaladas en 3 grandes líneas de trabajo, especialmente sobre izquierdas sociales y políticas en Colombia, protesta social en Colombia y la historia social contemporánea, dentro de las cuales pues, el profesor Archila ha realizado un arduo trabajo con fuentes orales y ha incluido dentro de sus metodologías el trabajo con este tipo de fuentes. Cuenta con un número de publicaciones de libros, revistas, capítulos de libros y conferencias que nos ha posibilitado en el campo académico acercarnos a las producciones investigativas sobre los movimientos sociales y el lugar de estos en la historia de nuestro país especialmente. Su trabajo académico es diverso y se ha posicionado en diferentes campos académicos, específicamente en el campo de la historia y la producción historiográfica. Tiene más de 10 premios a su trabajo, a su carrera académica, premios otorgados por la Universidad Nacional, por la Fundación Alejandro Ángel Escobar y por Colciencias, entre otros. Bueno, también es importante decir que ha contribuido de manera significativa a la construcción de trabajos de pregrado y posgrado. Entonces su trabajo académico ha transitado también por la construcción de trabajos y la formación de profesionales en el campo de las ciencias sociales. Ha participado, y esto nos hace muy gratos, y es que ha participado en diferentes, como lo decía anteriormente, en diferentes eventos de corte nacional e internacional que han estado a cargo, que han estado relacionados con el colectivo Historia Oral de Colombia, y por lo cual también agradecemos su disposición y generosidad con la que decide acercarse y participar de este ciclo de conversaciones. Profesor Mauricio Archila, bienvenido, muchas gracias por estar acá, por permitirnos, a pesar de la pandemia, encontrarnos y colocar en la palabra también toda su experiencia y su cercanía con el trabajo en historia oral. También nos acompaña Fabio Castro, que es coordinador del colectivo de Historia Oral y es quien estará acompañando, liderando y dando como todo el andamiaje a esta conversación. Bienvenido, Fabio, muchas gracias también por estar acá. Yo los dejo con Fabio y con el profesor Mauricio, y les quiero recordar a quienes nos están escuchando, a quienes nos están acompañando, que en la transmisión de Facebook está el chat abierto para que vayamos conversando. La idea es que eso también sea una conversación abierta y podamos obtener a través del chat todas las preguntas, cuestionamientos o comentarios que vayan surgiendo en esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Bienvenido, profesor Mauricio. Gracias, Fabio. Gracias, Lorena, por la elogiosa hoja de vida.
un poco extenso. Y faltan cosas, ahí es una hoja de vida sucinta para todo lo que usted ha hecho. Bueno, gracias. En tan poco tiempo, a corta vida. Dale. Bueno, eso que nos acaba de comentar Lorena, pues justamente da cuenta de ese nivel de aportes que usted ha hecho, y digamos que no dudamos en considerar que ese ejercicio ha constituido una escuela de pensamiento en nuestro medio, en nuestro ambiente, y eso que pues valdría la pena mencionar también, que Mauricio es de los pocos investigadores que también considera que debe haber una preocupación del historiador con los temas de la pedagogía, la enseñanza de la historia. Esto no es nuevo, esto viene de tiempo atrás, y por eso nos honra como educadores que somos, pues, ese ejercicio. Y escuchando a Lorena, Mauricio, y ya un poquito como para ir iniciando nuestra conversación, ella destaca que usted estudió en la Universidad Javeriana, y también a usted le hemos escuchado que dice que su formación como historiador fue en una escuela tradicional de la historia. Entonces nos genera como duda qué características tenía esta y cómo fue esa ruptura. Pues usted toma la opción por estudiar los grupos subalternos, los de abajo, y exponer los retos contemporáneos del historiador. Entonces, ¿cómo es esa ruptura, profesor Mauricio? Sí, gracias, Fabio, por la pregunta. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sí, yo inicié el pregrado en la Javeriana. Es de las primeras carreras de historia, pues la primera fue en la Universidad Nacional, creada por Jaime Jaramillo Uribe, y que contó pues con discípulos como Melo, como Colmenares, como Teófilo Medina, en fin, Margarita González. En la Javeriana, pues tiempo después se implementó una carrera que estaba muy montada sobre el programa de la Nacional, pero pues obviamente en esa época incluso la Javeriana era mucho más conservadora de lo que es ahora. Ahora casi que es una de las universidades más liberales del país, en términos, digamos, de sus principios, de sus profesores incluso, etc. En la época mía era un poquito más conservadora, más ortodoxa, y la historia que nos enseñaban era bastante tradicional. Digamos que un poco la matriz positivista, fonrantiana, y si acaso algo estilo historia patria o historia épica de Michelet, romántica, pero marxismo no había, ni algo escuela de los anales, etc. Yo hice una maestría en economía, como señalaba Lorena, y terminó reforzando pues un acercamiento que voy teniendo yo con el marxismo. Eso hay que decirlo claramente. Yo milité en la izquierda y eso pues propuso, digamos, me impulsó a mirar mucho más a los sectores subalternos, especialmente la clase obrera en un primer momento, que fue, digamos, como el foco de análisis inicial. De hecho, mis primeros artículos son muy centrados en estudios obreros, del mundo obrero, y mi tesis de maestría fue sobre el impacto de los sindicatos en el salario. Después me fui a estudiar al doctorado a la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook, y allí pues tuve acercamiento al marxismo británico, especialmente, pues ya conocía algo de Hobsbawm, de Thompson, pero pues hubo posibilidad de conocer mucho, de leer mucho más. También diríamos de un marxismo francés, que hay que decirlo, Georges Lefebvre, Bobel, etcétera, todo eso, Bull, toda esta gente que también va a contribuir mucho a lo que podemos llamar una historia desde abajo. Ahí con ese paso, que podríamos llamar como la historia social en la vertiente desde abajo hacia arriba, pues no solamente se produce una ampliación del marco histórico, de los personajes históricos, sino un cuestionamiento a los métodos y pues a las teorías, por supuesto. Bueno, las teorías en la historiografía tradicional no se hacían muy explícitas.
ahora sí con el marxismo, diríamos en ese momento un poco más ortodoxo, y luego a raíz del acercamiento a Thompson especialmente, pues vamos a tener una apertura a un marxismo más heterodoxo. Pero entonces, como digo, no es solamente incorporar, por ejemplo, a los obreros o a los campesinos o a las mujeres o a los negros o a los indios, sino cuestionar cuál es la matriz historiográfica que está alimentando esta reflexión. Ese es entonces el paso que me produce un acercamiento a la historia oral. En Stony Brook tuve un profesor, Steve Stein, un profesor norteamericano que trabajaba sobre Perú, y él en sus cursos pues él hacía historia oral y nos hizo pues practicarla mucho. Pues por supuesto yo había militado, yo tenía trabajo con escritores campesinos, entonces la historia oral no me era ajena, pero ya como práctica académica pues me entró por ese lado. Y esto lleva a cuestionar un poco esta idea muy desde Occidente, por decirlo así, un lugar común, pero digamos, cuando Hegel habla de los pueblos con historia o sin historia, pues bueno, él se refiere a los pueblos que tienen estado, que tienen formas, llamémoslas, elaboradas de democracia y cosas de esta, bueno, no propiamente de democracia, de estado, pero en algún momento él le atribuye mucho papel a la escritura. Los pueblos que tenían escritura casi que eran los que podían tener historia. Entonces, esa, por ejemplo, esa matriz, ese culto a lo escrito y a lo escrito de los poderosos, ¿sí? Porque es que cuando se habla del documento escrito, pues vale más el documento de un ministro de Hacienda o de un presidente o de un papa o de un ministro, un obispo o un general, que el de un campesino o un obrero. ¿Y por qué tendría que valer más? ¿No es cierto? Porque es más poderoso, entonces le damos más credibilidad a un documento escrito, y por ese lado va uno valorando también el acercamiento a lo que uno podría llamar las fuentes orales, pero no son solamente fuentes, son realmente una aproximación metodológica diferente. Pues porque, bueno, fuentes orales evidentemente es un concepto que algunos lo utilizan y algunos dicen que historia oral no es muy apropiado porque no hay una historia escrita para contraponerla, pero bueno, ya se ha acuñado el término de historia oral y por ella entendemos algo más que unas fuentes, que unas meras fuentes, pero tampoco creo que se trate de un movimiento, llamémoslo epistemológico, o un movimiento, no sé, político en la historiografía. Yo tiendo a estar un poco más cerca de la renovación metodológica de fuentes y, si se quiere, un poco epistemológica que está por detrás, pero no creo que sea, pues, es decir, no creo que la historia oral nos produzca una verdad superior a la que nos puede ofrecer las fuentes escritas. Es un acercamiento tal vez necesario para aquellos pueblos, aquellos sectores sociales que no dejaron muchos textos escritos, y es también una forma de acercarse a las dimensiones subjetivas y emocionales que pues a veces las fuentes escritas convencionales y estadísticas no lo permiten. Cerraría esta pregunta diciendo simplemente que no hay que olvidar que la historia oral como tal o como corriente comenzó en una matriz un poco elitista. En la Universidad de Columbia, a finales de los años 40, el uso inicial de la historia oral era para pues entrevistar a grandes personajes, y bueno, así comenzó un poco la historia oral, sobre todo en Norteamérica. En Europa va a ser utilizada mucho más para retomar estas emociones y estas memorias sobre todo de la Segunda Guerra, y América Latina nos va a llegar muy vinculada a la voz de los subalternos. Entonces son corrientes distintas, pero ese fue el acercamiento y un poco la transformación que viví en mi formación profesional. Gracias, Mauricio. Entonces, digamos que aquí nos empieza a surgir la duda, es de cómo llega la historia oral a Colombia. Digamos que no sería el centro de la pregunta que me interesa ahorita, pero usted hace un rastreo pues por las corrientes europeas, norteamericanas, en América Latina, pues tenemos la influencia de México, Argentina, Brasil, y entonces a nosotros nos llama la atención, a propósito del ejercicio que estamos iniciando, pues es que se ha investigado en historia oral en Colombia.
digamos, un poco para mirar, si bien es cierto, hay diversas vertientes, diversos orígenes, existe un compromiso, como usted lo expresa, en su caso particular, desde una militancia, hay esa diversidad. Entonces, para abordar esto de qué se ha investigado de la historia oral en Colombia, pues yo quisiera contar con su opinión, primero, general, sobre qué es lo que los otros investigadores han hecho en historia oral y justamente sobre sus propios trabajos. Pues ya lo mencionamos, usted ha trabajado sindicalismo, izquierdas sociales, políticas, protestas sociales. Entonces, ¿qué han hecho otros? Y usted en particular, ¿cómo ha incorporado el uso de la historia oral en su ejercicio profesional, académico, comunitario, etcétera? Gracias, Fabio, por la pregunta. Sí, antes de responderla, quisiera como insistir en algo que quedó un poco pendiente de la anterior, y es que la historia oral de alguna manera se articula a lo que puede ser, digamos, una ruptura de las ciencias sociales en América Latina, y me atrevería a decir en el mal llamado tercer mundo, o en la periferia, bueno, como se quiera llamar, porque no es solamente en América Latina, es también, por ejemplo, en el sudeste asiático, en la India. La India. Y bueno, China un poco, y luego va a ser también África, muy importante. Es como en los 50 y 60, esa matriz que nos llega de las ciencias sociales a América Latina, esa matriz sobre todo positivista, funcionalista, etcétera, comienza a ser cuestionada. Y uno de los cuestionamientos va a estar allí, de parte de la historia oral, que, como decía hace un rato, pues, se retoma mucho más como una mirada hacia la voz de los subalternos. Pero también está la investigación-acción participativa, está pues, la teología de la liberación, posteriormente la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, incluso hasta la teoría de la dependencia, sociología de la liberación, en fin. Bueno, entonces, eso un poco como para que lo entendamos. Ahora, yo diría que en Colombia en particular, pues va a llegar, va a ser utilizada de distintas formas. Yo diría que básicamente como tal vez dos o tres, unas tres formas. Hay una manera de utilizar la historia oral pensando o hablando como fuentes orales, ahí sí estrictamente, muy convencional, muy tradicional, y muchos colegas o algunos colegas míos la practican, y es simplemente como complemento a la información empírica que nos ofrece la fuente escrita. Entonces tengo colegas que incluso, no sé, hacen historia política o social, incluso historia desde abajo, que a veces hacen entrevistas, pero la ponen ahí como una referencia y le dan toda la credibilidad al documento escrito. Es respetable la cosa, pero me parece que realmente ahí no se oye mucho la voz y no se le presta mucha atención, es simplemente como un complemento. Otros la utilizan como la única posibilidad de llegar a aquellas gentes, sobre todo en tiempos recientes, pues porque para los tiempos pasados es imposible hacer entrevista, aunque se pueda hacer algún ejercicio de memoria, de cómo se recogió la memoria, por ejemplo, de la esclavitud, de los pueblos afros o cosas de estas, pero en realidad la historia oral se utiliza y está muy ligada con la historia del tiempo presente. Entonces, algunas personas, y hay que decir a estas alturas del partido que no solamente los historiadores utilizan la historia oral, más aún yo diría que los historiadores son los que menos la usan. La utilizan mucho más, por ejemplo, los sociólogos, los antropólogos, los trabajadores, los y las sociólogas, antropólogas, trabajadoras sociales. Incluso en otras profesiones se utiliza mucho más que posiblemente en la historia. Creo que habría una tercera como manera de acercarse, es valorar ya el testimonio. O sea, las dos versiones anteriores son un poco instrumentales. La primera, pues muy, muy instrumental. La segunda es, bueno, si no tenemos
fuentes escritas, pues toca hacer entrevistas, pero pues como que toca, ¿no es cierto? Habría una tercera en la cual estaría, por ejemplo, Alape, Molano, diríamos que un poco Falsborda, pero pues muy metido en toda la cosa de la investigación, acción participativa, que es como una forma de acercarse a oír la voz de los subalternos, la voz del pueblo, etcétera. Pues así hubiera matices, pues Alape no es que hubiera hecho mucho alarde pero pues el Bogotazo y sus libros en general son unos libros de un uso impresionante de la historia oral. Molano pues es obviamente el gran practicante, Fals y otros pues lo hacen mucho más desde los métodos de la investigación, acción participativa. Ahora, habría una última corriente, por decirlo así, que pues diría, ya se va un poco al otro extremo, diría, y es la historia oral como una especie de movimiento político, pedagógico político, y como una idea de que es la forma de oír la verdadera historia, que todos los documentos escritos reproducen estructuras de poder occidental, masculino, patriarcal, bueno, toda esa cosa que es cierta. Y pues, digamos que ahí yo tomaría una cierta distancia, pues yo me movería un poco más entre la propuesta que he llamado un poco de acercarse a lo subalterno y todo, pero tomando una distancia crítica, etcétera, y no como podría ser de pronto en una mirada un poco militante a crítica y asumir un poco esta idea de que solo la historia oral es la única que ofrece la verdad. Pues como voy a plantear más adelante, creo que hay una... toda investigación, de alguna manera, por lo menos historiográfica, requiere una articulación o una triangulación, o como le quieran, diferentes fuentes. Y entre más fuentes haya, mucho más rica es esa reconstrucción histórica. Ahora, ya decíamos que en Colombia, por ejemplo, la historia oral, bueno, se ha practicado por lo menos claramente y como diciéndolo en forma explícita, asociados con la investigación acción participativa. A este respecto, estuve la semana pasada en la presentación del libro de la profesora Joan Rapaport, quien trabajó pues con más detalle toda la experiencia de Falsborda en Córdoba. La historia, los cobardes no hacen la historia, bueno, y el subtítulo es algo así como una aproximación a la IAP en Córdoba. Recomiendo el texto, está saliendo por la Universidad del Rosario, y es pues porque creo que va a revivir, y para ustedes, ustedes colectivo de historia oral, pues interesante, no sé, más adelante conectarla, yo puedo darles el contacto, etc. Cierro ese paréntesis para decir, bueno, que hubo pues toda una corriente, llamémosla, muy vinculada con la investigación, acción participativa, con las corrientes de recuperación crítica de la historia. Por ejemplo, ahí estuvieron durante mucho tiempo los hermanos Perezón, estos sacerdotes salesianos que estuvieron al frente de Dimensión Educativa, Lola Sendales, Alfonso Torres recientemente, pero también por otro lado estaban los hermanos Zavala, muy ligados con el grupo Golconda y toda la metodología integrada, ¿sí? Aunque ellos no insistían mucho en la historia oral, pues de alguna forma la usaban y era pues muy ligada a todas estas cuestiones etnográficas, que sobre todo Manuel Zavala pues, adelantó mucho. Y habrá que mencionar que también CINEP y otras ONGs hicieron parte como de esas corrientes que en sus trabajos con las comunidades, incluso antes de que yo me vinculara al CINEP, el caso de León Samos, el caso de incluso Silvia Rivera, que estuvo un tiempo exilada en Colombia y trabajó en el CINEP, en fin, mucha gente que hizo uso de estos métodos. Y bueno, para no alargarme aquí, porque pues, para mi sorpresa, se ha seguido practicando mucho en los trabajos con comunidades, la historia oral, en todas las labores de extensión de las universidades, los centros, etc. O sea,
hay toda una gama muy amplia. En la academia, como les digo, suele utilizarse más las primeras versiones, más un uso más instrumental y utilitario de la historia oral. Y bueno, pues yo trabajé pues, muy rápidamente en historia oral, especialmente para los orígenes de la clase obrera en Colombia. Hice más de 100 entrevistas con el apoyo de algunos colegas de Medellín. Pues, y he seguido practicándola, pues, ¿sí? Para temas de movimientos sociales, izquierdas, protestas, etc. Hago parte de un colectivo, de un grupo Claxo, que tiene como tema central también la historia oral, y he participado, y con Fabio nos hemos visto en varios eventos internacionales y nacionales pues, de historia oral. Y bueno, diría que últimamente también me ha permitido reforzar algo que yo intuía por allá hace ya unos 30, 40 años cuando comencé a hacer uso de estos métodos, y es que lo acerca a uno también a la subjetividad de los testigos, y ahora de lo que se habla mucho de las emociones, de los sentimientos. Y pues ya que hemos hablado tanto de Paz Borda, pues habría que rescatar todo su planteamiento sobre sentipensantes. Somos sentipensantes, somos sentimiento y razón. Entonces creo que la historia oral contribuye, por supuesto no es irracional, no es solamente el lado oscuro, entre comillas, no, es emociones, pero también razones. Como vamos a ver más adelante, si me permites en alguna pregunta posterior, la historia oral no sirve mucho para cosas puntuales de una memoria, para datos, precios, cifras, pero sí mucho para valoración, recuerdos, sentimientos, memoria. Bueno, me extendí un poco, pero ahí vamos. Bueno, justamente yo nos está aportando en el sentido y alcance de ese ejercicio que como colectivo estamos realizando y que con usted estamos haciéndolo más extenso, más allá del propio equipo del colectivo. Inicialmente usted nos plantea Universidad Javeriana, nos plantea su recorrido en diversas lides y pues ha sido en la Universidad Nacional también donde usted ha realizado una labor muy destacada, pues sobre todo en la carrera de Historia que usted nos menciona, por la época en que se crea la carrera de Historia en los años 60, en el año 64, si mal no estoy, en la época, en el furor de la nueva historia. Entonces, ¿cómo entender que aún hay algunos niveles de sospecha hacia la historia oral, hacia las fuentes orales en la propia carrera pues de la Universidad Nacional? Y al mismo tiempo, pues entendiendo que quizás esto no es estático, ¿qué cambios se han presentado en la propia Universidad Nacional al respecto? Digamos, nos interesaría conocer ese tema. Ok, Fabio, gracias. Bueno, una pequeña precisión. El furor de la nueva historia no va a ser en los 60, va a ser más en los 70. O sea, la carrera de historia de la Nacional, y pues seguramente en otras universidades, en la Nacional de Medellín, en la del Valle, pues en la misma Javeriana, en la UIS, en fin, van a contribuir a la nueva historia, que es un fenómeno, digamos, que hace aparición más en los 70s, ¿sí? Pero bueno, aquí se estaba cocinando, aquí se estaba formando. Bien, yo te diría, y le diría pues, a quienes nos ven y nos oyen, que dentro del gremio de historiadores, en general, la historia oral no tiene muchos adeptos. No voy a decir que la desprecian y cosas de esas, no, pero no tiene muchos practicantes. Bueno, entre otros, a veces porque los temas, por ejemplo, quien trabaja en la colonia, pues en fin, la historia oral tal vez no le sea muy útil, digo yo, aunque pues yo diría que sería interesantísimo hacer un ejercicio de memoria, por ejemplo, sobre lo que fue la esclavitud, lo que le contaron los antepasados, bueno, pero digamos que tal vez a cierta gente y con ciertos enfoques, sobre todo muy positivistas, pues la historia oral produce cierta sospecha. En la carrera de historia, por ejemplo, no hay un curso de historia oral como tal, sino se le incluye, es una o dos clases dentro de métodos cualitativos. Y entonces a veces, antes me invitaban, ahora ya también no me invitan.
pero en 16 semanas, pues 2, 3 clases, en fin. Yo creo que ahí va mostrándose pues cómo es la cuestión, ¿no es cierto? Yo creo que muchos de mis colegas tienen sospechas, digamos que parcialmente justificadas, de que la historia oral es muy subjetiva y que es doblemente subjetiva, sobre todo si hablamos especialmente de la entrevista. La entrevista es un diálogo de dos sujetos y el entrevistador, quieras o no, pues mete su subjetividad allí y obviamente el entrevistado no, está totalmente inmerso allí. Entonces, eso le produce a alguna gente pues la idea de que es sospechosa, que es imprecisa. Y ya lo decía, digamos, si uno va a hacer un índice de precios con base en historia oral, pues no, creo que no le va a ir muy bien, ¿no es cierto? Mejor ir a las estadísticas. Pero si usted quiere saber cómo era qué sensación daba el costo de vida o cómo recordaba el costo de vida o la inflación en términos generales, en el gobierno de López, por ejemplo, la gente sí va a recordar mucho. Pero si usted le pregunta cuánto se ganaba en junio de 1977, pues no va a ser fácil que la gente recuerde. Se dice que la historia oral es muy particularista, pues es subjetiva, es casi que personal, aunque hay talleres de historia colectiva, pero generalmente remite a experiencias particulares. Es muy difícil que uno hable en una entrevista del modo de producción asiático y todo eso, más bien sería como para una clase, ¿no es cierto? El modo de producción capitalista y las formaciones socioeconómicas. No, pues la gente va a recordar sus experiencias y todo, que suele ser descontextualizada, como se le va a criticar también a la memoria y todo. Bueno, y podemos seguir colgando un poco de sospechas. Yo digo que esas son sospechas o señalamientos que son ciertos, pero yo volteo la cosa diciendo, pero ¿quién dice que eso no es materia también del pasado? ¿El pasado no es acaso también subjetivo? ¿El pasado no es también una experiencia particular? El pasado no remite muchas veces a temas muy particulares de memoria, de recuerdo. Bueno, y digamos en general que lo subjetivo también es parte de la historia. Por eso la historia oral yo la considero muy útil para acercarse a uno al mundo de las emociones, de las creencias, de las vivencias, en general de lo que podríamos llamar la cultura. Y entendía la cultura no solamente como un epifenómeno de la base económica, como diría el marxismo ortodoxo, no, la cultura como una forma de darle sentido incluso a los procesos económicos y a los procesos políticos, por supuesto también a la vida, llamémosla espiritual, más simbólica y más artística también. Pero entonces la historia oral es muy rica para acercarse a esas dimensiones. Y sobre todo, bueno, aunque las élites también, y se puede hacer historia oral de las élites, por supuesto, y así comenzó en Estados Unidos, pues diría yo, sobre todo para los pueblos que no han dejado mucho documento escrito. Ahora, como decía hace un rato, no es solamente un tema de fuentes, de ampliar las fuentes históricas, o incluso unas metodologías cualitativas, como ocurre en la carrera de historia, que la ponen ahí como una materia de metodologías cualitativas. Yo creo que ahí hay una intención ética y política, que es lo que creo que hemos querido resaltar, de oír la voz de las gentes que no se les suele escuchar y que por lo menos no han podido plasmar en documentación escrita que tenga el reconocimiento de una documentación de poder, ¿sí? Porque ¿qué es lo que archivamos nosotros, por ejemplo, los archivos y todas esas cosas? Los documentos oficiales, estatales, de los poderosos. Pero pues muchas veces, por fortuna, también hay archivos de los de abajo y cosas pero no suelen ser el centro de, sobre todo, los cultos del pasado, en la memoria, llamémosla histórica, de las naciones, se les suele atribuir mucho más importancia a los documentos de los poderosos. Y hay que señalar que la historia oral es algo más que un método. Yo creo que implica una especie de proyección más allá de lo que comúnmente la academia señala, pues, como los
temas clásicos de la historia. Por lo menos la he practicado muy vinculada a la historia de abajo, y ahora últimamente yo la definiría como una historia de los subalternos, ¿sí? En términos amplios, no solamente obreros, campesinos, las mujeres, ¿sí? Los LGBTI de alguna forma son subalternos también, los estudiantes, ¿sí? Los negros, los afros, los indígenas, etc. Entonces, me parece que es algo muy rico en ese sentido. Y bueno, tendría que decir que aunque muchos de mis colegas no compartan estos enfoques, pues los respetan, los valoran, y pues creo que de alguna manera pues nos complementamos un poco en el departamento de historia en la carrera. Allí pues no, en ese sentido no hay una escuela de historia de la Universidad Nacional, no se puede decir la escuela de, no sé, sino pues habría distintas corrientes, y yo tal vez estaría más por este lado de las corrientes críticas desde esa perspectiva, pero no quisiera decir pues que todos los otros colegas andan, digamos, negando o desconociendo algunos de los aportes que se puede hacer desde acá. Hay una cierta complementariedad, respeto y valoración hasta cierto punto, pero sospecha también, como tú decías, se sigue sospechando, y bueno, de pronto la sospecha nunca habrá que dejarla de lado. Gracias, Mauricio. Bueno, igual hay un dicho popular que dice que al que le gusta le sabe. Entonces, en ese sentido, creo que bienvenidos todas esas posibilidades. Pero digamos que también usted nos presentó una arista de la relación de historia oral y memoria. En algunos textos, en algunas publicaciones, y por ejemplo en la entrevista que le hicimos hace 15 días a la profesora Ivonne, hay una expresión que ella toma de Carlos Barros en España, que dice que historia oral y memoria pues son como lo mismo, esa cercanía está allí. Desde otra perspectiva también se dice que ha habido una nueva oxigenación de la historia oral gracias a los trabajos de memoria, la memorialización. Entonces, la pregunta que surge a propósito de lo que usted menciona, ¿qué consideraciones tiene usted al respecto? Si es cierto que existe un boom de la memoria y en ese sentido esa oxigenación, o incluso en los últimos años hemos encontrado muchos trabajos del Centro de Memoria en su versión anterior, Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad, que están estimulando mucho la voz de las personas. Entonces eso cabe en lo que decimos de esa oxigenación de la historia oral. ¿Usted qué consideraciones tiene al respecto, Mauricio? Sí, gracias, Fabio. Bueno, yo he escrito al respecto, incluso en una revista Controversia que coordinó Jenny Ortiz de CINEP, publiqué un textico precisamente con un título así como Historia Oral, Memoria, algo así como Memoria, Historia Oral, Libertad, alguna cosa de esto, ya no me acuerdo exactamente. Entonces voy a retomar algunas de las ideas que allí planteaba, y me voy a referir más a la Comisión de la Verdad que al Centro Nacional de Memoria Histórica, especialmente en su versión actual, como dices tú. Más bien me voy a referir algo también a veces al centro del distrito, al Centro de Paz de Reconciliación del distrito, que creo que está haciendo también una labor en ese sentido muy importante. Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Centro de Memoria, ok, gracias. Bueno, digo, o decía, y voy a leer algunas partes, esta parte aquí me va a autocitar, porque a veces pues, la idea está como plasmada más claramente. Convencionalmente se entiende la memoria como el recuerdo del pasado traído al presente. Es algo más que un reflejo pasivo ante un estímulo externo como un olor o un color. Se trata de una acción, un trabajo intencional de revivir el pasado en el presente. ¿Sí? Por eso se habla un poco de los trabajos de la memoria, pues porque digamos, no es solamente que uno pase por un sitio y ¡pum!, un olor le provoque como una especie de recuerdo, un déjà vu o algo así. Esto es un trabajo de recordar, de rememorar, pues bueno.
Pero no es todo el pasado el que recuerda, pues nadie es memorioso como por el personaje de Borges. Funes. No recordar todo, que Funes es el memorioso. ¿Sí? No todo es pasado. Uno recuerda lo que es significativo para uno individualmente, y a veces eso significativo individual a veces también está marcado por lo colectivo, ¿no es cierto? Por la valoración colectiva. Como dice Holbach, la memoria siempre está inscrita en marcos sociales, así se ejerza individualmente, tiene siempre una dimensión colectiva y está siempre inscrita en marcos sociales. Ahora, la historia oral, ¿qué papel juegan en estos procesos de recuperación del pasado? Yo creo que están muy asociadas, pero bueno, no me atrevería a decir tanto como que son lo mismo. Pues por supuesto, creo que no es literalmente como tal vez la profesora Ivonne lo estaba diciendo, pero están obviamente muy asociadas. Mucho se ha insistido, y no abundaremos en ello, que la memoria colectiva da sentido de pertenencia a los grupos humanos, les refuerza sus raíces, recupera su historia cuando ha sido negada y recupera también su voz cuando ha sido silenciada. Por esa vía, las memorias subalternas, que incluyen las de las víctimas, reafirman las identidades colectivas que, como es sabido, no son naturales, sino que se construyen en medio de los conflictos que enfrentan en su cotidianidad. Por esa vía, las memorias reconstruyen la historia de los llamados pueblos sin historia. Bueno, ya de eso habíamos hablado y no me quiero extender. Pero esa memoria subalterna no se dejó someter y se convirtió en la reserva de las luchas anticoloniales, buscando expropiar a los expropiadores de su pasado. Tarea que nunca termina, pues, como dice Walter Benjamin, el enemigo nunca ha cesado de vencer. Algo similar, no a lo de Benjamin, sino a lo que estaba diciendo, señalaba Gabriel García Márquez en un congreso de intelectuales en La Habana a finales de los 80. Él decía, pues, y este es el inicio del discurso, no lo voy a leer todo: por fortuna, la reserva determinante de la América Latina y el Caribe es una energía capaz de mover el mundo. Es la peligrosa memoria de nuestros pueblos. Es un inmenso patrimonio cultural anterior a toda materia prima. Es una cultura de resistencia. Bueno, y seguía García Márquez con un discurso muy bello sobre esto. Por último, existe una antigua relación, pues ya pensando un poco en los trabajos de la Comisión de la Verdad. Y no me lo preguntabas, pero lo voy a tocar acá. Una relación entre historia y justicia. Sobre todo en vertientes que hacen explícita su opción ética por un conocimiento del pasado que busca impedir su repetición. Algo en lo que, por ejemplo, estaría de alguna manera empeñado la Comisión de la Verdad, el Centro de Memoria en su administración anterior, y bueno, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y obviamente una cantidad de grupos, entre otras el colectivo de Historia Oral. Durante mucho tiempo se asimiló el papel del historiador al del juez. Y en cierto sentido hay mucho en común. Comparte la búsqueda de la verdad. Y de alguna manera tanto el historiador como el juez busca la prueba. Pero, y ahí cito a Carlos Ginzburg en su famoso libro sobre el historiador y el juez, el historiador no es el juez. Su tarea no consiste en juzgar, sino en comprender. Y esto lo complementa Enzo Traverso al decir que la verdad del historiador, comillas, no tiene un carácter normativo, es imparcial y provisional, jamás definitiva. En cambio, la verdad de la justicia, a la que por ejemplo se asimilaría más la JEP, es normativa, definitiva y coactiva. Bueno, algún abogado o algún politólogo me dirá que eso no es del todo cierto, pero de alguna manera son como esferas distintas, y lo que los historiadores, y creo una Comisión de la Verdad, un centro de memoria debería estar trabajando es comprender qué pasó, por qué pasó lo que pasó, para tratar de evitar que eso se repita. Entonces, estamos hablando de una verdad de comprensión y explicación, no de juicio y sanción. Ahora, sí, diría yo que en esa perspectiva están los trabajos de la Comisión de la Verdad, que está cerrando su labor en noviembre de este año termina, y pues creo que la comunidad
académica, y seguramente ustedes y nosotros, digamos, colectivo, departamento de historia, estaremos muy pendientes de esos informes para, pues, de alguna manera, es a la academia a la que nos toca continuar la labor de esta recuperación de la memoria para, como decía yo, tratar de evitar que el presente se siga repitiendo. Mauricio, cada vez que usted expone temas, nos amplía la gama de preguntas y dudas, y aquí por canales internos nos dicen pues que ya, gracias a lo que usted ha mencionado, hay algunas preguntas que ahorita quisiera exponer, tomadas, como digo, de quienes nos escriben de Villavicencio y desde Buenos Aires. Hace un ratico usted abordó el tema de la archivística, o lo que tenía que ver con archivos orales, etcétera, y sobre eso nos hacen una pregunta y nos acerca a un tema metodológico que también usted hace unos minutos mencionó, la relación entre entrevistado-entrevistador. Entonces, ¿cómo son esas relaciones? ¿Cómo podemos establecer las relaciones entre los dos? ¿Son simétricas, son asimétricas? Porque es ahí donde hay como un debate, una discusión. ¿Son de colaboración? ¿Son de solidaridad? ¿Son todas las anteriores? ¿Es un ejercicio de poder? ¿Cómo valora usted este asunto metodológico que estoy planteando? Sí, Fabio, y gracias a quienes hacen las preguntas. Yo creo que todas las anteriores, a ver, pero para no tratemos de distingamos con Santo Tomás, que decían los escolásticos. Mauricio, pero digamos que un poquitico anexo a lo anterior, sí, a propósito del tema de la transcripción, pues hay también quienes exponen que es mejor no hacerla, o sea, también se me incluye como ese asunto, no hacerla para mantener la fidelidad y la riqueza de la oralidad. Entonces, ¿eso cabe también dentro de todas las anteriores, o qué hacemos allí a propósito de esas características de la transcripción y las relaciones entre entrevistador y entrevistado? Ok, sí, son dos preguntas metodológicas muy relacionadas. Entonces, comienzo un poco por la primera. Mira, la historia oral, pues por lo menos como intentamos practicarla en América Latina, pues ya he mencionado pues mucho, Silvia Rivera, el taller de historia oral de Aymara, bueno, cantidades de corrientes, ya, todo eso. Buscamos un diálogo más horizontal, es cierto, un diálogo de saberes que reconozca al otro en su diferencia. Y digamos que tratamos de buscar aquella ideal de un tratamiento de iguales pero diferentes. Nosotros somos iguales pero diferentes. Pero en realidad hay que reconocer que las estructuras de poder se siguen reproduciendo en la entrevista y que son relaciones que terminan siendo asimétricas por más horizontalidad que uno quiera. Ahora, no es una dificultad insalvable. Y de hecho, por ejemplo, cada vez más en los grupos subalternos, en los movimientos sociales, son los propios actores subalternos quienes están haciendo ahora, por ejemplo, procesos investigativos, ¿no es cierto? No solamente en la academia y que viene de fuera y cosas de estas, sino en el movimiento indígena, por ejemplo, especialmente en el Cauca, pero no solo allí, en el movimiento afro. Digamos, ahí estamos encontrándonos con intelectuales que vienen de ese movimiento y que ellos son los que hacen la investigación. Pero de todas formas, hay siempre una cierta externalidad en el momento de hacer una entrevista. La entrevista es un diálogo, pero pues a veces, de todas formas, sigue reproduciendo una cierta un cierto desequilibrio, una diferencia, pero por ejemplo en el caso mío, el hecho que pues yo soy blanquito, vengo de Bogotá, de un mundo urbano, soy varón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en algún momento yo fui a entrevistar a una maestra en Barranca Bermeja y ella no quiso darme la entrevista. Me dijo, no, hable con mi esposo, que él es el que sabe la verdad. La historia, bueno, no me dijo la verdad. Él es el que sabe la historia. Entonces yo le decía, no, pero mire,
doña no sé qué, no, y se fue a hacer el almuerzo. Y bueno, yo terminé entrevistando al profesor Medina, que no es el ilustrísimo profesor Medófilo Medina, sino un profesor Medina, que entre otras no recordé después, nunca quedó grabado su nombre. Entonces, esas cosas pasan. Bueno, y pues, para no alargarme en esto, sobre la idea de la transcripción de la... Bueno, primero hay que decidir si se graba o no. O sea, la historia oral no necesariamente implica grabación y menos videograbación. Por supuesto que lo ideal sería eso. Molano, por ejemplo, no grababa. Él dice que él, pues, se sentaba a hablar con sus entrevistados y, bueno, que cada no sé qué tiempo decía que iba a ir al baño, sacaba una libreta y tomaba rápidamente notas y volvía, que es que para no coartar la espontaneidad. Yo creo que uno puede lograr unos ambientes muy de tranquilidad, pues diciendo de entrada, bueno, usted quiere que le grabe, y por supuesto que le pongan a uno una grabadora, algo así, pues siempre altera un poco la conversación, pero bueno, entonces genera una intimidad. Algunos se sienten intimidados. Algunos sí, es cierto, y si es videograbadora, pues ya, la gente se siente ya en televisión y toda esa cosa, y bueno, el tema es que si se decide grabar, y claro, siempre hay que hacerle la pregunta al entrevistado de si acepta la grabación, y ahora, por ejemplo, se está pidiendo que haya un consentimiento por escrito y todo eso. Yo creo que esa cosa es importante. Hay un compromiso ético, allí uno no puede llegar como un detective a grabarle a alguien sin consultarle, y menos a transcribir eso. Y siempre la transcripción, en caso de hacerla, en teoría tendría que ser revisada por quien fue entrevistado. Entonces, hay varias decisiones que tomar, ¿no es cierto? Se graba, por supuesto con consentimiento. Luego, algunos dicen que transcribirlo desvirtúa mucho. Y es cierto, es decir, hay cosas que son irreproducibles en el texto escrito. Los silencios. Bueno, uno puede poner ahí entre paréntesis silencio. La risa, los llantos, las muecas, ¿sí? Uno puede poner, hizo una mueca, lloró, pero no es lo mismo. Ahora, el tema de la transcripción, que yo la defiendo, pero no a rajatabla, es doble. Por un lado, las técnicas de grabación y sobre todo los medios de grabación se van perdiendo. Ya, por ejemplo, quienes teníamos disquetes o cassettes, ya al oírlo esa cosa está muy distorsionada y hay que remasterizarlos y toda esa cosa. ¿Qué tal esas viejas grabaciones? Ya incluso los CDs se van distorsionando y toda esa cosa. Entonces, de alguna manera, pues sí, para preservarlos, pues es conveniente transcribirlo. Y creo que para la cuestión de archivos es mucho más útil y más asequible tener la transcripción. Incluso yo con un colega de Buenos Aires le puedo mandar la transcripción, bueno, también ahora le puedo mandar la grabación, pero es mucho más manejable eso. Ahora, yo terminaría este punto diciendo que lo escrito y lo oral no son tan antagónicos, se complementan. A mí esta idea de Ginsburg en El queso y los gusanos, que la toma, bueno, de varios autores, entre otras, de todo este estudio que se hizo sobre la cultura popular y la cultura de élite, toda esta cosa, de Bakhtin, la circularidad cultural, incluso no es solamente de Menocchio, sino que es de mucho tiempo. Es decir, lo escrito y lo oral están muy complementados, entonces no habría que antagonizar tanto el tema de la transcripción. Mauricio, aquí digamos en mi plan de preguntas de esta conversación, y ya un poco para ir cerrando de parte nuestra y para darle posibilidad a las preguntas que nos están haciendo el auditorio, acercándonos a 3 aristas de sus trabajos y los vínculos con los temas que hemos mencionado, de su experiencia con organizaciones, con movimientos, se encuentra su participación en el proyecto Bogotá Historia Común, que fue un concurso de historias barriales y veredales que se desarrolló en los años 90, creo que con el gobierno de Antanas Mocos.
Y además, usted también ha participado con el grupo Memoria y Palabra en la Universidad Nacional. Bueno, ya dijimos, una extensa, amplia, asesorando trabajos de grado. ¿Qué balance o qué consideraciones se puede hacer al respecto, pensando en que, como lo hemos venido diciendo, el sentido de estas conversaciones es que estamos interesados en realizar un balance de la historia oral? Entonces, reitero, respecto a algunos concursos y otras acciones donde usted ha participado, ¿qué podríamos tener allí para esas consideraciones? Sí, bueno, digamos, para un balance así tan tarde ya, con cierto límite ya de tiempo y con ganas de escuchar otras opiniones del auditorio, de la gente que nos está oyendo y viendo, pues yo te diría, bueno, ese balance hay que hacerlo y ustedes en el colectivo son los más indicados porque realmente hay mucha gente que está participando y en los eventos que ustedes han organizado, ahí habría mucho tema. De hecho, uno de los recientes libros de ustedes que tuve el honor de revisar y de escribir algunas palabritas de prólogo, pues hay ahí mucho elemento. Yo diría que bueno, la experiencia que tuve, pues mencionas dos casos importantes, lo del concurso de historias barriales, que terminó siendo mucha historia oral. La mayoría fueron historias de barrios, con base en entrevistas, etc. Y todo el trabajo que hice con las estudiantes, porque eran prácticamente todas mujeres, pues creo que sí, uno que otro varón, pero Memoria y Palabra, pues fue también un trabajo muy importante. Recientemente ellas y yo nos hemos vinculado a un colectivo de historia de los movimientos sociales y las izquierdas que les llamamos la Mariacano, que también, digamos, utiliza y sigue insistiendo un poco en estos temas. Y de hecho hay la idea, y eso lo trajeron pues Rosario Arias, Fernanda Espinosa, María Angélica Tamayo, bueno, muchas de las que hicieron parte de ese, o hacen parte de ese grupo, creo que todavía sigue existiendo, de incorporar como unos archivos de historia oral. Y ellas lograron unas becas del Ministerio de Cultura, si mal no estoy, y del archivo, para hacer, por ejemplo, una transcripción y una catalogación de las entrevistas que hizo Rocío Londoño, por ejemplo, todo su trabajo sobre los Sumapaz, lo que está haciendo César Ayala, creo que Medófilo Medina, en fin, bueno. Entonces, digamos, diría imposible hacer un balance hoy de todas las corrientes y las tendencias que practican esta historia oral y que se van moviendo. Yo diría que eso está por hacerse, diría que sigue practicándose y muchas veces tal vez el problema es que no se está reflexionando mucho sobre esa práctica. Pero a mí me impresiona, mire, un amigo que está en el ICESI nos invitó a dictar unas conferencias con mi compañera por allá en el Pacífico, que ellos tienen unos cursos de extensión y todo, y eso es impresionante. Digamos, hay todo un trabajo, el ICESI, una universidad privada, seguramente la Javeriana de Cali lo mismo, la del Valle, la de Antioquia, es decir, y no solamente las universidades, muchas ONGs, el mismo CINEP, etc. Entonces, sí, en este momento decir que uno puede hacer como un balance, creo que lo único que me atrevería a decir, y en eso apoyemos toda la labor que ustedes están haciendo, es bueno como reflexionar sobre eso, qué es lo que está significando esto, qué estamos aportando, y por ejemplo, muy hoy en día en la perspectiva de los aportes a la memoria y en concreto a la Comisión de la Verdad y a todo lo que va a ser el informe de ello. Y bueno, desafortunadamente también lo que está significando en este momento involución en el Centro Nacional de Memoria Histórica, porque se está sacrificando mucho de lo que era la recuperación de todo un trabajo con víctimas por ponderar solamente un sector e invisibilizar prácticamente y revictimizar a todo otro sector. Pero bueno, este no es un diálogo para evaluar el Centro de Memoria, sino de alguna manera es el horizonte que yo propongo. Pensemos
reflexionemos qué es lo que estamos haciendo, qué estamos aportando, qué podemos estar fallando, hagamos esa evaluación y metámonos, pues sigamos metidos, porque yo sé que tú estás, y todo el colectivo y mucha gente, en todo este debate sobre la memoria histórica y la memoria, perdón, del conflicto armado, la necesidad de encontrar la explicación de lo que pasó para ver, a ver si no lo volvemos a repetir, aunque desafortunadamente se sigue repitiendo. Sí, la idea es no repetirlo. Sí. Bueno, Mauricio, digamos, de parte nuestra habíamos mostrado un interés por dialogar sobre estos temas y hay muchos otros que seguramente nos quedan en el tintero, pero en razón a la dinámica del proceso yo quisiera exponerle que desde Villavicencio, Carlos Carrillo, maestro, nos pregunta, y le transmito a usted la inquietud, si la historia oral podría ser la deconstrucción de la historia. No sé si les pongo esa y luego la otra, o la otra que nos envían desde Argentina. Dame la otra a ver si Bueno, desde Argentina, María Laura nos agradece por las charlas que estamos haciendo y pregunta, expone lo siguiente. Dice que si existen archivos orales en Colombia, cuáles son, qué características tienen, sus acervos y su accesibilidad. Ahora, y si no los hay, pues qué reflexiones se tejen alrededor de esta ausencia. Ya, bien, y creo que en la segunda va a necesitar tu ayuda porque me va a estar un poco difícil responderla. Bueno, rápidamente en cuanto a la primera, bueno, yo entiendo la palabra de construcción y, en fin, se utiliza mucho. Y bueno, digamos, en cierto sentido sí podría ser, pues no sé si llamarla una historia deconstruccionista o la deconstrucción de la historia. Yo preferiría en mis términos un poquito más clásicos hablar de una vertiente crítica de la historiografía tradicional. Y en ese sentido sí, pues creo que lo he tratado de señalar y en eso muchos estamos de acuerdo en que la historia oral, pensada no solamente como puente, alguna vez en algún texto utilicé esa expresión, pero era un poco un tecnicismo que creo que sí hay que hacerlo, pues digamos, hay fuentes orales y hay fuentes escritas, como estrictamente no hay una historia escrita y una historia oral, pero ya creo que eso ya lo resolví, pues ya lo dijimos, es un término que se ha acuñado y ya no vamos a disputarlo. Entonces, pensándolo en algo más que una mera metodología, una mera uso instrumental de algunas técnicas, creo que sin duda la historia oral está contribuyendo a cuestionar mucho de ese positivismo ingenuo, pero que ingenuo no tenía nada, de pensar que se podía reconstruir exactamente el pasado, y pues muy ligado a toda una mirada de construcción de poder, ¿no es cierto? Hay que decir que la historia surge como disciplina en el marco de la construcción de los estados-nación y su gran tema, su gran objetivo de alguna manera va a ser la construcción de los estados-nación. La historia desde abajo y la historia social y la historia oral, por ejemplo, van a remover esa idea de que el Estado-nación son las élites políticas que nos gobiernan. Pues, la nación colombiana está conformada por mucha gente que desafortunadamente no está incluida y no cuenta para nada en las estructuras de poder. Entonces, en ese sentido, pues podría uno decir que hace parte de las corrientes deconstruccionistas o críticas de la historia. Y en cuanto a los archivos de historia oral, yo que sepa, así como tal, y que haya un espacio consagrado, pues no creo saber que lo haya. Creo que seguramente, por ejemplo, lo que era Dimensión Educativa, hoy creo que es Kairos, lo que era, pues, bueno, todo el trabajo de Alfonso Torres, todo el trabajo de ustedes en la pedagógica, trabajos
muchas de las entrevistas que hizo Samos, bueno, desafortunadamente se perdieron, se volvieron a recuperar algunas en el CINEP, en fin, pero y todo el trabajo que están haciendo el grupo de Memoria y Palabra y un poco la María Cano, es tratar de hacer ese tipo de archivos, pero que yo sepa, no hay un archivo como podría uno decir el archivo de Columbia en Nueva York, cosas de esas, no. Incluso no sé, desconozco, pero ahí sí Fabio ayuda. No creo que el Archivo General de la Nación tenga una sección de historia oral. De pronto tenga algunas entrevistas transcritas, alguien haya donado eso. Sé que por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, Camilo Páez, un egresado nuestro de la carrera, pues está recuperando y retomando y recibiendo muchos archivos de dirigentes de izquierda, de partidos obreros y todo. Y seguramente allí habrá entrevistas transcritas, pero como tal, que yo sepa, un archivo de historia oral en Colombia no creo que haya como tal. No sé, Fabio, ahí sí que pido auxilio. Bueno, aquí un poco para brindar algo de respuesta a lo que plantea María Laura. Nosotros como colectivo en el año 2005, cuando hicimos el primer encuentro internacional de historia oral, justamente lo denominamos oralidad y archivos de la memoria. Ese encuentro se hizo y entre otras contó con apoyos y colaboraciones de quien en ese entonces era el director del Archivo de Bogotá, Germán Mejía Pavoni, historiador. De modo que invitamos a varias entidades, etcétera, pues, para abordar el tema de los archivos de la memoria, o de la palabra, archivos orales, digamos, como escudriñar ese asunto. Y digamos que lo que nos ha arrojado cierto tipo de trabajos y de indagaciones, entre ellos que realizó la profesora Deyanira Daza, integrante de nuestro colectivo, es que en archivística, de hecho, los archivos orales como que tampoco son bien vistos. Las políticas públicas para archivos orales no han sido muy desarrolladas e incluso hasta hace muy poco se asumía que se trataba era de archivos sonoros, donde tanto el canto de las aves como las canciones populares, las que tienen las emisoras, para ellos eso eran los archivos orales. De modo que tampoco es que haya habido mucha legislación al respecto para precisar lo que en este caso nosotros diríamos archivos de historia oral. De modo que esto forma parte de una tarea, forma parte de un ejercicio, y yo creo que Mauricio lo ha mencionado. Hay interés para que los archivos empiecen a recoger estos acervos. Incluso, pues como ya se mencionó, muchos de los investigadores cuentan con sus casetes o cuentan con los CDs, pero no hay quien se los recoja porque pues, migrar también esa información a soportes contemporáneos es costoso, es dispendioso y no hay entidades que estén dispuestas a asumir como esos riesgos. Entonces, cuando decía que en el 2005 hicimos este encuentro, pues fue con esa intención de colocar en debate, por poner en discusión un interés para que finalmente pueda hacerse. Experiencias que hemos visto, la que hay por ejemplo en México con el Instituto Mora, tiene toda una dependencia, tiene todo un andamiaje, tiene toda una infraestructura y sobre todo tiene una disposición política para que eso sea así. Y creo que, como lo dice Mauricio, aquí nos falta mucho y creo que estamos en ese ejercicio. Ahora, hay un ejercicio regional que es el que justamente nos expuso hace 15 días la profesora Ivonne Suárez, que es el archivo de la memoria oral de las víctimas Amobi UIS, que tiene su sitio web, que tiene sus publicaciones, de modo que hay este tipo de archivos, pero son, como ya lo he mencionado, regionales o temáticos, pero no necesariamente cuentan con un gran respaldo. La profesora Ivonne nos dijo hace 8 días que recién, hace 15 días, que recién ha empezado a contar con algún tipo de apoyos, disposiciones en la universidad para que cuente con un lugar
óptimo para archivar estos materiales. Pues también sus daños, su deterioro, etcétera, pues requieren unas disposiciones especiales. Y obviamente a propósito de esto, pues vienen las preguntas o los temas asociados a lo que nos afana, y es, señor. Sí, no, un complemento, ya que lo dices, y tal vez eso creo que hay que matizar ese juicio final que decía yo, que como tal no hay. Tal vez pensando en ese término de archivo de historia oral, pero archivos de memoria tienes toda la razón, pues está lo de la UIS, está todo lo que esperemos que el actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica no haya destruido, pero ahí hay también mucho testimonio, y lo que está haciendo la Comisión de la Verdad, con una cantidad impresionante de entrevistas pues, que están siendo transcritas por ejemplo, estudiantes nuestros en la carrera de historia. Entonces, sí, tal vez hay que matizar eso, digamos, pensando en archivos de memoria, de la memoria y todo eso, sí vamos a señalar que hay unos lugares muy importantes, pero coincido contigo en que la política oficial todavía en ese sentido es muy poco clara, y por ejemplo un archivo como el Archivo General de la Nación no tiene muy claro eso. Profesor Mauricio, aquí, nos hacen Maritza Pinzón, no sé si es nuestra profesora de la Universidad Distrital, imagino que sí. Conocida de hace rato. Pregunta, ¿qué proyección tiene la historia oral en este contexto? Esa es una pregunta para Mauricio. Y desde Argentina, la maestra Alicia Garner, quien fuera hasta hace poco la presidenta de la Asociación de Historia Oral de Argentina, lo saluda desde Buenos Aires y le brinda tanto al colectivo como a usted un gran abrazo. Adolfo Díaz nos saluda desde Managua y dice que es un gusto participar en este espacio de aprendizaje. Salomón Rodríguez nos saluda y nos dice que es muy pertinente hablar de historia oral y del gran valor que tiene en un país como el nuestro. Igual Andrés Vega nos saluda por estos encuentros, y así hay un conjunto de saludos del público. Pero en términos de pregunta, profesor, y para cerrar, entonces reitero la pregunta de Maritza, ¿qué proyección tiene la historia oral en este contexto? Bueno, creo que ya está un poco dicho, pero saludo a Maritza. Pues yo diría dos cosas que ya los insinuamos, y ya solamente como enfatizar. Por un lado, yo creo que la historia oral tiene mucho futuro, por decirlo así. Pues en el sentido de que hay algo que no hemos tocado, pero con la historia oral se flexibiliza un poco la rigidez de la investigación histórica, pues digamos, no que cualquiera pueda hacer historia oral, y pues eso también es a veces como un poco la idea de va uno con una grabadora y al primero no, pues obviamente hacer historia oral es un poquito más complicado y incluso requiere pues un planteamiento qué es lo que se va a hacer y una cuestión ética y todo. Pero sí flexibiliza mucho y hace que, por ejemplo, grupos de estudiantes, incluso de bachillerato o algo así, bien orientados por un maestro, puedan hacer, por ejemplo, la historia del entorno de la escuela, cosa que yo sé que también están haciendo muchos maestros en los barrios. Y que es el origen del colectivo de historia oral, Mauricio. Bueno, sí, listo. Entonces, esa es una gran ventaja, y en ese sentido tiene mucho futuro, y Maritza y compañeros y compañeras que nos oyen y nos ven, eso es imparable. Es decir, ahí no hay academia, ni el colectivo, así se conforme la Academia Colombiana de Historia Oral, que esperemos no siga siendo colectivo. Esto lo va a seguir haciendo la gente, quiera o no, ¿cierto? Y condénese en el tribunal disciplinario, todo. Por supuesto que hay que hacerlo, y ese es el segundo reto, digamos, hay que reflexionar sobre eso. La cuestión no es solamente hacer una actividad y un poco, sí, muy con un cierto activismo, con cierta intensidad, pero hay que reflexionar, y por eso me parece muy importante todos estos congresos y eventos que tú
pues que ustedes, el colectivo, convoca y que en otras instancias estamos haciendo. Y un tercer reto, ya lo dijimos, y creo que lo hemos insistido mucho, es los trabajos de la memoria, que es algo que tal vez hace unos 20, 30 años, cuando quienes comenzamos a practicar eso, pues no era muy evidente. Yo lo utilicé en la historia oral más pensando en la memoria de los obreros, y hay que decir que es que la historia oral es útil para todo, por supuesto para la memoria de las víctimas, pero también para la memoria de resistencia y, si se quiere, de los logros de las luchas populares, pues porque tampoco todo ha sido derrota y muertes y masacres y violencia también, menos tal vez, pero ha habido logros y eso es importante también la historia oral. Entonces creo que estamos en ese reto en este año en que terminan formalmente la Comisión de la Comisión de la Verdad. Creo que colectivos como de historia oral y muchos académicos y activistas de ONGs, etcétera, vamos a tener que continuar esta reflexión, esta actividad en torno a la memoria de nuestro pasado reciente y también remoto. Gracias, Mauricio. Finalmente, aquí Lina Martínez nos hace una pregunta de si el uso de archivos audiovisuales como los disponibles en Señal Colombia podrían entenderse como una forma de historia oral o si solo se pudieran entender como una fuente. Pues creo que y tú de alguna manera lo señalaste cuando me complementaste la respuesta. Pues creo que la intención, yo no los he trabajado directamente, yo he trabajado algunos materiales audiovisuales, pero no he estado estrictamente allí. Por un lado es un acervo impresionante y yo no solamente lo valoro, lo reconozco y ojalá se siga cosechando, pero digamos que la intención es más conservar unos programas radiales o televisivos, estrictamente archivos de historia oral como tal. Pero claro, ahí hay mucha entrevistas que se hicieron, tal vez no con la intención, digamos, como un poco en esta dinámica más política que estamos hablando. Yo creo que son parte de lo que deberían ser archivos, pero de lo que estamos hablando es que esos, digamos, por fortuna y ojalá no se pierdan, ¿sí? Y los archivos de las emisoras, entonces ojalá no se pierdan, y las entrevistas, y por ejemplo en la Universidad Nacional, una profesora, Gloria Leal, hizo un trabajo impresionante que es historias de vida, o historias de vida con B mayúscula, pero historias de vida de profesores y profesoras de la facultad. En el colega César Ayala tiene en el Departamento de Historia un programa pues que es un poco como actores de la historia, y así hay una serie de experiencias que ojalá se conservaran. Pero estamos hablando de aquella historia oral que tal vez se hace un poco con las uñas, que debería ser recogida. Yo no sé si realmente crear una instancia estatal, porque a veces eso de burocratizar las cosas termina pervirtiéndola, pero yo sí creo que los archivos y el Archivo General de la Nación, y bueno, en su momento Germán Mejía pues le abrió esa puerta al Archivo de Bogotá, deberían tener eso en consideración. Entonces, bienvenido todo ese tipo de archivos, de espacios de preservación de entrevistas, de programas radiales, audiovisuales, cosas de estas, pero hay todo un mundo allí que habría que buscar preservar también, que es el más difícil de preservar. Mauricio, yo quisiera cerrar con un pequeño comentario, sí, en el sentido de que, como lo vamos a anunciar, hay un invitado que es colombiano, radicado en Ecuador, quien seguramente nos va a compartir alguna experiencia de archivos que él conoce. Me refiero a Saúl Uribe, igual el profesor Germán Feijóo, que en su trabajo
del Valle que tienen unas experticias también particulares. Lo que quiero decir es que no lo tenemos tan desarrollado en Colombia, los archivos de historia oral. Sin embargo, sí, en otros lugares, en otras latitudes, hay algunas experiencias que seguramente de ellos debemos aprender. De mi parte, profesor Mauricio, muy gentil, muchas gracias. Y Juan Felipe, pues desea hacer el cierre de esta actividad y unos anuncios parroquiales. Mauricio, como reitero de mi parte, no te vayas, pero muchas gracias por esta conversación que, como hemos titulado desde pues que la hemos convocado, pues nos interesa desarrollar la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de historia oral, aportes para un balance de la historia oral en Colombia, y Mauricio Archila Neira nos ha acompañado. Mauricio, un abrazo fraterno, como siempre.